No hubo despedida. No me despedí de nadie. Porque soy muy sentimental. No, no me gusta despedirme. Decir adiós nunca. Nunca. Ya vengo, me voy escondido. Así no. No, nunca he superado. Con 35 años no he superado una despedida. No me gusta. De un familiar, un ser cercano, no puedo. Jamás. Imposible. No es fácil. Mi nombre es Jimmy Andrés Parra Vidal, oriundo de Venezuela. Mi niñez fue muy bonita. Considero que viví una niñez de rico, de verdad. Mis padres me dieron todo lo que pudieron y hasta la edad que tengo, todavía me lo han dado. Los 31, los 24, los pasaba con mi abuela. ¿Cómo olvidarlo? Empezaban temprano, lo más temprano que podían, a las 10, 9 de la mañana. Empezar a organizar, a acomodar, que si a limpiar las hojas de hallaca, para cuando llegaran todos los invitados, todo lo que es familia, a compartir, ya estuviera todo preparado para que todos cenáramos en familia. Se empezaba la fiesta el 24, terminaba el 26. Y si empezaba la fiesta el 31, terminaba el 3. Así de fácil, porque en Venezuela se podía. En esos años se podía hacer, disfrutar de esa manera. En esa época todo alcanzaba, todo, se podía todo. En agosto del 2022 ya no conseguía nada, pues. En eso iba caminando con mi hijo y le dije, papi, tengo que hablar contigo, pero no te vayas a poner triste. ¿Qué me dirías tú si yo te dijera que me voy del país? Pues, me responde que no me gustaría por un lado porque me dejaría solo con mi mamá y mi hermanito, pero por otra parte te apoyaría porque sé que es un bienestar para nosotros. Con solo 10 años que un niño te habla así. Yo salí el 12 de septiembre. En el bolso cargaba era un pantalón, dos boxers, dos suéter, tres pares de medias. Mi hijo mayor me dio su sábana, que me pesó botarla allá en México. Ya eso fue lo último, me pesó, ya no la aguantaba más y la tuve que botar en México. De Venezuela salían hasta 30 personas juntas, de una misma localidad. Lo que más me impresionó fue que cuando pisé, vamos a decir, la base de la primera montaña, estoy viendo que eran hormigas lo que iba subiendo, porque era demasiada gente. Nunca voy a olvidar todo eso, todo lo que pasé. Y era feo porque personas que se caían por barranco, que se pelaban de un mecate, porque era puro barro, barro, porque en Colombia, entre Colombia y Panamá, eso es pura lluvia. Llueve, 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 la humedad es horrible. Para salir de la selva duré 10 días. Y de esos 10 días, duré 2 días sin comer. Y cuando tú mirabas por un lado, Samuro. Mirabas para este lado, Samuro. Mirabas para allá, todo era Samuro. Y donde caminaba era un barro negro hediondo a mortecina, donde caminaban cochinos, cerdos, andaba de todo. Plena selva. Me da mucha tristeza porque llevaban muchos niños. Traía muchos niños y claro, yo los entendía porque no, unos tal vez no los tenían con quién dejar, otros se aferraban a sus hijos. Es normal. Gracias a Dios, corrimos con suerte. Siempre anduvimos con Dios por delante, agarrado de la mano. Siempre. Yo en la selva le pedí a Dios que no hubiera muerto. Yo no vi muerto. Sí, me decían, ¿viste a fulano que estaba ya muerto? No lo vi, pero era Dios que me cegaba. El que vivió el momento en la selva, en el Dairé, la travesía a los Estados Unidos, no va a olvidar esa travesía. Nunca, nunca. Cuando yo vi la civilización, epa, el corazón sí me iba a salir por la boca. ¿Sí me entiendes? Porque yo salí de mi casa de que la selva te iba a matar, la selva te va a comer. Habían de todos los países migran. Todos tus recuerdos yo digo que no los mantienes ahí, en el corazón. No es fácil.